Tengan todos un buen día. Continuamos con la serie de videos acerca del sistema de mantenimiento MANPREV. En este video vamos a hablar acerca de los repuestos y suministros. Vamos a hablar acerca de adicionar repuestos y suministros. Vamos a hablar acerca del listado de repuestos y suministros. Vamos a hablar qué significan los límites máximos y mínimos. Y vamos a ver cómo ingresar por catálogo o ingresar el catálogo de repuestos por una hoja de Excel. Cuando nosotros optamos por adicionar repuestos o suministros y presionamos esa opción, el MANPREV me proporciona o nos proporciona este formato en la que nos permite ingresar los datos que son necesarios sobre ese suministro. El MANPREV nos permite ingresar a su base de datos cada uno de estos repuestos o suministros. Esto es importante y obligatorio porque cada vez que reportamos las actividades de mantenimiento debemos proporcionar la información de estos repuestos o de estos suministros que se utilizaron en la ejecución de la actividad. De ahí es importante ingresarlos. No vamos a poder llevar un control de los repuestos o suministros utilizados si no ingresamos a la base de datos la información de los repuestos o de los suministros de mantenimiento utilizados en la ejecución de la actividad. Los datos que se nos obliga a ingresar el sistema son primeramente el nombre. Todos los datos que aparecen con un pequeño asterisco rojo es obligatorio ingresarlos. Entre ellos encontramos el nombre, la clasificación del repuesto o del suministro, si se cataloga como un mecánico o un repuesto eléctrico, etcétera, etcétera, de acuerdo al uso final que le vamos a dar a ese repuesto o suministro. Otra de la información que es obligatorio ingresar es las unidades del repuesto o suministro. Cuando hablamos de un contactor, por ejemplo, un contactor eléctrico, las unidades es unidades. Si estamos hablando de aceite hidráulico, las unidades pueden cambiar, pueden ser barriles, pueden ser galones, pueden ser litros, pueden ser cualquier otro tipo de unidad. De ahí que debemos diferenciar el tipo de unidad que se va a utilizar en un repuesto y suministro. El otro dato que es obligatorio ingresar es el costo promedio, o sea, cuánto nos cuesta ese repuesto y suministro, el promedio. Este dato es importante cuando el MANPREV hace los cálculos del costo de mantenimiento. Él captura esa información y la presenta en los reportes que ya vimos en unos videos anteriores. También podemos agregar un código al repuesto y suministro si al caso lo tiene. Es importante enfocarnos un poquito en estas dos casillas. Una es la cantidad máxima y la cantidad mínima. Aunque no es una información obligatoria, podemos proporcionar esa información, lo que quiere decir que cuánta es la cantidad mínima que debe existir en la planta y cuánta es la cantidad máxima que debe existir, por supuesto, en la planta para garantizar la operatividad del equipo. Eso es bien importante. Algunos repuestos son críticos, por tanto es necesario de que existan en la planta un número de unidades que nos garanticen la operatividad del equipo. Ahora, si estos dos casillas están vacíos, no es un repuesto que sea tan importante para la operatividad de las máquinas. Por tanto, si al caso sea necesario, tenemos tiempo de comprarlo en el mercado local. Ahora, si tiene una cantidad máxima o una cantidad mínima, el MANPREV considera este repuesto o este suministro como crítico para la operatividad del equipo, como ya hemos dicho. Ahora, otros datos que podemos ingresar y que no es obligatorio son las especificaciones técnicas de ese repuesto. También podemos ingresar una fotografía del repuesto. Después que hemos ingresado esta información, simplemente guardamos los datos y la información se guarda en la base de datos del MANPREV. Vamos a ver un listado de repuestos que ya exista en la base de datos del MANPREV. Por ejemplo, veamos este primero, que sería un peñón del reductor de velocidad H7, por ejemplo. Aquí me está diciendo cómo se clasifica, la cantidad máxima y la cantidad mínima que debe de existir en la planta para que el trabajo esté garantizado, y me dice el costo promedio. Si yo entro al botón de editar datos, el MANPREV me da la información que está precisamente ya ingresada en la base de datos. Toda la información de la cual ya hablamos. Me dice la cantidad máxima y la cantidad mínima, por lo que el MANPREV considera a este repuesto, en este caso, como un repuesto crítico.
Ahora vamos a ver acerca de los límites y máximos. Cuando entramos a esta opción del MANPREV, el MANPREV me proporciona un listado de todos los repuestos que están ingresados en la base de datos del MANPREV. Y ustedes pueden ver, me da el nombre del repuesto de suministro, cómo está clasificado y la cantidad máxima y la cantidad mínima que deben de existir en la planta para garantizar, como dijimos, la operatividad de los equipos. Y un punto importante, aquí me permite ingresar lo que se llama un límite de alerta. Si esta es la cantidad mínima y esta es la cantidad máxima que puede existir, aquí me da un límite de alerta. Cuando el sistema detecta de que la existencia de este repuesto en la planta ha llegado a un mínimo de 3, entonces manda una alerta. De ahí que el nombre se llame límite de alerta. Así con todos los repuestos y suministros que tenemos en la base de datos del MANPREV. Si un repuesto o suministro no tiene esa cantidad máxima o mínima, por supuesto no es considerado, como dijimos, un repuesto crítico. No es necesario ingresarlo, pero si queremos que un repuesto o un suministro sea considerado crítico para que el MANPREV nos alerte sobre las unidades de existencia de este repuesto en la planta, entonces nosotros ingresamos la cantidad mínima, ingresamos la cantidad máxima y también ingresamos un límite de alerta. Esa es la forma de cómo podemos catalogar a un repuesto o suministro como crítico. Ahora veamos otro punto. Vamos a ver acerca de cómo ingresar la información de los repuestos y suministros por una hoja de Excel. Para eso entramos a esta opción que dice ingresar catálogo de repuestos por hoja de Excel. Si le damos acá, el MANPREV me presenta la información necesaria que yo necesito para ingresar todos los repuestos y suministros de una sola vez y sin necesidad de estar llenando uno por uno en el formato correspondiente. Para eso entonces tenemos que crear una hoja de Excel que contenga 6 columnas. La primera columna va a contener el nombre del repuesto, la segunda columna el código, la tercera columna la cantidad mínima. La cuarta columna va a incluir la cantidad máxima, la quinta columna las unidades y la sexta columna el costo promedio. Aquí en la información que se me proporciona este formato o esta pantalla del MANPREV me dice qué debo de ingresar y cuáles son obligatorios, cuáles no son obligatorios. Entonces me da la información de cómo debo de llenar esta hoja, pero es simple. Después de que hemos creado esa hoja de Excel con la información que necesitamos, seleccionamos el archivo, lo buscamos dentro de la computadora donde lo tengamos y cuando ya lo hemos seleccionado, entonces le decimos ingresar los datos. Entonces el sistema toma el archivo Excel y desde la fila 2 hasta la fila donde hemos llegado ingresa esa información a la base de datos. Desde ese momento la información de los repuestos y suministros está disponible para las actividades o los reportes de las actividades de mantenimiento en el MANPREV. Ahora debemos de tener siempre presente que alguna información podemos actualizarla en el sistema, o sea, podemos incluso agregar las fotografías, por ejemplo. Es una información que no va a ser posible ingresarla por esta hoja de Excel, se tendría que hacer manual y cualquier otro cambio igualmente se hace en forma manual. Vamos a llegar hasta aquí con este video. Esto es lo que tenemos sobre los repuestos y suministros. Si tienen alguna duda o alguna consulta, igual mándenos un correo y responderemos casi de inmediato. Tengan todos ustedes un buen día.